Sausalito, podemos conversar también y que puedan compartir también conmigo las experiencias y las reflexiones que venimos haciendo y que no son reflexiones particulares ni privadas, creo, sino colectivas, ¿no? Pero bueno, yo preparé como una presentación de PowerPoint que les voy a compartir. No sé si estoy habilitada a compartir pantalla. No sé si. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Entonces. Bueno, un poco les decía que habían preparado un poco para conversar sobre esto de qué hablamos cuando hablamos de primera y segunda lengua en los contextos en los que trabajamos, que son contextos que se caracterizan por la presencia de niños, niñas, mujeres, hombres, jóvenes que hablan el español como segunda lengua o una lengua indígena como segunda lengua, y desde ahí vamos a hablar un poco. En general, cuando la gente me pregunta cuál es la diferencia, hay como distintos criterios, ¿no? Y esto los podemos conversar, pero más o menos los que a mí me parece que sirven son, por un lado, la primera lengua tiene que ver con la cronología, ¿no?, de la adquisición. Y puse lenguas primeras en plural porque puede ser el caso que la adquisición inicial sea más de una lengua, que es el caso de muchas veces familias mixtas lingüísticamente, o también el caso en que se producen las situaciones urbanas en donde los niños y las niñas pasan más tiempo en una guardería que en su casa donde aprenden otra lengua, etcétera, diferentes contextos. Por lo cual, la adquisición inicial puede no ser una sola lengua, pero sí se separa de las lenguas segundas y de las lenguas extranjeras porque la adquisición es posterior. Ese sería uno de los criterios. La otra es que las primeras lenguas, a diferencia de la segunda lengua, a diferencia de la lengua extranjera, es una lengua ambiental, en el sentido que las primeras lenguas y la segunda están presentes en el ambiente cotidiano de las personas, mientras que las lenguas extranjeras no están presentes, o si están presentes es de forma excepcional, ¿sí? El otro criterio quizás es el criterio sociolingüístico, que en el caso de las lenguas primeras y las lenguas segundas, se usan de forma más cotidiana que las lenguas extranjeras, que son usadas excepcionalmente. Estos serían unos criterios en relación con la clasificación de estas lenguas, ¿no?, que pueden servir como para entender esta distribución. Después la otra pregunta que me habían hecho era respecto del aprendizaje, ¿no? Y ahí hay muchísimas teorías sobre el aprendizaje de la primera y la segunda lengua, y yo había anotado acá algunos criterios que a mí me parecen que me sirven a mí para pensar estas cuestiones. Principalmente que el aprendizaje de la primera lengua tiene que ver con procesos de socialización lingüística, cultural, social, es decir, que es donde los chicos y las chicas van adquiriendo la primera lengua en contextos justamente de participación y de actividad colectiva con los grupos, con las comunidades en donde viven, ¿no? Y esto es distinto que en el caso de la segunda lengua, la lengua extranjera, o puede ser distinto. Por otro lado, se produce por un tipo de inmersión en la vida cotidiana, es decir, hay adultos u otros niños más grandes que van guiando al aprendiz en esta lengua a través de la resolución de actividades, junto que contra otros recursos semióticos, como puede ser la gestualidad, etcétera, etcétera, que enmarcan estos contextos de aprendizaje. Y este guiar, ¿no?, la apropiación de la primera lengua se hace muchas veces en entornos cotidianos, en donde hay unos recursos multimodales que ayudan a garantizar que eso que se está diciendo, ¿sí?, se comprenda y lo que se está haciendo tenga un sentido para las personas que lo hacen. Y durante el aprendizaje de la primera lengua hay como espacios en los cuales los aprendices manipulan y se apropian del lenguaje a través de justamente su manipulación, o sea, repeticiones, etcétera, etcétera, que hacen posible también la apropiación cognitiva, ¿no?, de estos recursos. Y
esas manipulaciones, esos espacios de trabajo con la lengua son muy comunes y son bien vistos y son propios y también pueden ser colectivos. Frente a esto, el aprendizaje de la segunda lengua, una de las cosas importantes que es para pensar en los contextos, insisto, en donde trabajamos, es que este aprendizaje se produce en lo que uno ya sabe de la primera lengua, ¿sí? Generalmente este nuevo aprendizaje se basa, ¿sí?, y hace hipótesis y construye el conocimiento sobre esta segunda lengua a partir de lo que uno aprendió de la primera lengua, de las reflexiones que realiza o que puede realizar de las diferencias, las similitudes, haciendo hipótesis, y es lo que, bueno, en el otro conversatorio van a hablar de interlengua, es un poco esta idea de las interrelaciones y los idas y vueltas, ¿sí?, pero a partir del conocimiento que uno tiene sobre la primera lengua. Y se adquiere, de algún modo, se puede adquirir con los mismos mecanismos y recursos que de la primera lengua, pero lo que pasa es que muchas veces estos recursos, como esta guía comprensiva, ¿sí?, que se produce en el caso de la primera lengua, a partir de quienes son expertos, sean niños, sean adultos, en este guía, esta construcción, este andamiaje, muchas veces no está presente en contextos en donde se usa la segunda lengua, pero no se produce en los mismos mecanismos y recursos de apropiación. En este sentido, la participación de los aprendices en las actividades en que se necesita comprender o usar la segunda lengua no está guiada, y el lenguaje entonces se utiliza, no es muchas veces comprensible, y los aprendices no pueden recurrir a lo que ya saben, es decir, no pueden utilizar los conocimientos de su primera lengua para apropiarse, para aprender la segunda lengua, y quienes enseñan la segunda lengua muchas veces no conocen la primera lengua, por lo cual no pueden utilizar estos recursos para apropiarse, para que la gente se apropie de la segunda lengua, y lo que produce usos descontextualizados de la segunda lengua. Pero bueno, como estas definiciones de partida, nos vamos a ir un poco de viaje a la zona en donde trabajamos, que venimos haciendo un trabajo en distintas escuelas, desde el año 2012 más o menos hasta el 2017, 2018, en distintas escuelas en la zona norte del Chaco, que acá ven un poco en el mapa, que son escuelas que se caracterizan por que mayoritariamente los niños son wichí y son wichí hablantes, como ven en estos porcentajes. Y según el relevamiento que nosotros hicimos de estas escuelas, en solo una de estas escuelas existía un espacio en el cual el español, el castellano, era enseñado como segunda lengua, en una sola escuela, como tal, digamos. En las demás escuelas está presente, muy presente, pero no se contemplaba formalmente. Entonces, pareciera como que es difícil a veces hablar, y eso me pasa muchas veces cuando charlo con las maestras, con los directores, etcétera, del castellano como segunda lengua, porque hay como una idea, un sentido común, es que los chicos son bilingües, es decir, o saben la lengua, o si no la saben, la deberían saber, por lo cual no hay un espacio de trabajo sobre esa segunda lengua, entonces esa segunda lengua, que en este caso es el español, no se constituye como tal, ¿sí?, sino es un dato por supuesto, y se produce un tipo de condiciones de enseñanza-aprendizaje que es más cercano a una primera lengua, pero que no lo es para los chicos. Y ahí se produce como un cierto malentendido, un cierto lío. Entonces, ahí a mí lo que me interrogan, y nosotros venimos un poco trabajando en eso, es bajo qué circunstancias, a través de qué recursos se adquiere esta segunda lengua, cuando no hay un espacio específico para eso, y cuáles serían las mejores condiciones para que los niños y niñas desarrollen competencias bilingües en las dos lenguas, o plurilingües si le sumamos a las lenguas extranjeras, ¿no? Bueno, las reflexiones parten de un trabajo con estas escuelas, que muchos acá conocen, en las cuales hay niños y niñas wichís y criollos, y en las cuales, en las aulas, bueno, yo la llamo bigestionada, monogestionada, porque bigestionada quiere decir que hay dos docentes, muchas veces es un docente que se llamamos común y un docente bilingüe o un auxiliar, un hada, o monogestionada, que es en el caso de maestros bilingües que trabajan solos o maestros comunes que trabajan solos. Y esto es un poco el tipo de perfil de las escuelas que nosotros trabajamos. En estas escuelas, los datos recogidos más o menos hablan de
la mayoría de los niños tienen como lengua primera el wichí, a veces las dos lenguas, en el caso de las familias mixtas, y en algunos menores casos el castellano. ¿Qué es lo que vemos? Que el español como segunda lengua es, según los datos sociolingüísticos, es una segunda lengua, ¿sí? Porque se basa en ese tipo de recursos de transmisión y aprendizaje, y también por los tipos de contextos de uso que son muy limitados, ¿sí? Con muchas o pocas oportunidades de usar esa segunda lengua, por lo cual no es una lengua ambiental, como decíamos antes, ¿sí? Y también es una segunda lengua desde el punto de vista del tratamiento pedagógico y de los recursos didácticos, pero en este caso no se da. Es decir, que hay una distancia entre lo que serían los datos sociolingüísticos que constituyen y categorizan el español como una segunda lengua, y en cambio el tratamiento pedagógico, los recursos didácticos, no la categorizan como tal, ¿no? Entonces, en suma, que sea o no sea una segunda lengua no depende solo de la adquisición, sino desde el punto de vista didáctico, también implica de ser tratada como tal dentro de las aulas, ¿no? Entonces, las formas de tratamiento que vemos o que observamos, qué sé yo, en las aulas, de algún modo, el español muchas veces es una lengua vehicular de contenidos y es lengua de interacción sin mediación. Sin mediación quiere decir sin otra persona o sin otra lengua que medie entre los chicos que están aprendiendo esta lengua como segunda lengua y la situación que se plantea. Esto sin mediación genera un contexto justamente de bastante extrañeza para los chicos y las chicas, y según los datos que nosotros manejamos, produce situaciones de silenciamiento de los niños y particularmente que se traduce en la no participación en las aulas. Pero en los casos también la lengua puede ser tratada como lengua vehicular de contenidos y lengua de interacción con mediación, sea porque está la presencia de otra persona que media entre esta lengua y los chicos que están aprendiendo, o con mediación a través de otra lengua, en otra persona, pero la misma persona que cambia de lengua, ¿no? Que es el caso de los docentes bilingües. Puede ser también una lengua como objeto de aprendizaje de reflexión metalingüística. Y lo interesante para mí es que no siempre se produce al mismo tiempo. Es decir, nosotros registramos muchos casos en que la lengua es tratada como vehicular de contenidos y lenguas de interacción, es decir, es tratada muchas veces como primera lengua, pero no necesariamente hay un trabajo de reflexión metalingüística, ni es tratada esa lengua como un objeto de aprendizaje en sí mismo, ¿sí? Es decir, como un estatus de segunda lengua. Sea esto sin mediación, es decir, sin la presencia de otra persona o sin el cambio de lengua, o sea, a través de la mediación de otra persona o a través del cambio de lengua. Entonces, les ponía algunos ejemplos para charlar. Por ejemplo, en este caso es una clase de primer grado y lo que ustedes, no hace falta que lean toda la transcripción, se la puedo contar, pero lo que está pasando acá es que hay una maestra, que es MC, es maestra común, que trata de establecer una actividad en el pizarrón de escritura, y se produce un momento en que hay un problema respecto de que una persona no comprende el castellano, entonces la persona recurre a la maestra bilingüe para solucionar ese tema que es en la línea 21, que le pide a Brian que pase, ¿sí? Y entonces la maestra común le pide al auxiliar que resuelva esa situación. Pero hasta ese momento, en ningún momento hay ningún tipo de trabajo con el español como una lengua segunda, es decir, no hay ningún tipo de trabajo de la lengua en tanto que objeto de apropiación por parte de estos chicos que casi no la hablan, ¿no? Esto genera situaciones de clases en la cual pareciera como que todos entienden el español, pero en verdad lo que está pasando es que la gente no está entendiendo, pero de eso no se habla, creo yo. También hay clases, como decíamos, que hay un maestro bilingüe que tiene en la clase chicos que son wichís y chicos que no son wichís, que son criollos, y en ese caso, este ejemplo es bastante claro, la maestra wichí tiene el recurso de cambiar de lengua y usar el wichí
En este caso, si ustedes ven, dice, en un momento la maestra está hablando del agua, y dice agua, play, suele y not, y le pregunto, bueno, ¿y eso agua cómo lo llamamos en español? Y el nene dice agua. Entonces hay un trabajo de reflexión sobre la lengua, un cambio de lengua del castellano para que el chico aprenda cómo se dice agua en castellano. Y hay, pero por otro lado, más en la línea 3, en este caso, hay un trabajo distinto, porque acá Pablito habla castellano, tiene su lengua primera, el castellano es su lengua primera, y entonces ella tiene otro tipo de situación y de diálogo, en lo cual no está reflexionando sobre la lengua, no está guiando al alumno para que aprenda, en este caso, algo de vocabulario, sino está hablando sobre el calor, lo que hace el calor, y fíjense que el modo, ¿no?, de usar el castellano es muy distinto en los dos casos. Como les decía, en las clases puede ser que estos datos, por ejemplo, son de clases de jardín de infantes, y entonces hay un trabajo sobre el español como segunda lengua. En este caso, la maestra refuerza la idea de cómo se dice tiza, ¿no? Entonces, y ahí recurre al auxiliar, ¿no? Dice, ¿cómo se llama esto? Hapsley. Le dice al auxiliar Hapsley, ¿cómo se dice? Tiza, ¿de qué color es la tiza? Fíjense que la docente bilingüe va mediando a través del Wichí para que la actividad que está planteando la docente no bilingüe se entienda, ¿sí? Y hay momentos en que incluso la auxiliar, lo que está subrayado con amarillo, expande un poco la información relativa a lo que se está hablando en castellano y lo hace a través del Wichí. Y se produce simultáneamente un trabajo de comprensión de la actividad didáctica que se realiza entre las dos lenguas y momentos de reflexión metalingüística en donde pareciera que hay indicios de que hay un trabajo justamente que constituye al español como segunda lengua, sin ser formalmente ese espacio, pero hay un espacio como de reflexión metalingüística y indicios de que hay espacios de apropiación de esa segunda lengua, ¿no? En este caso también es un docente bilingüe que está trabajando una actividad en el pizarrón, y fíjense que lo que utiliza es constantemente la alternancia de lengua, en este caso es ama, es el ratón, dice ama, ratón, ratón, y el ratón dice chihubulcheyar, ama, como se dice, están trabajando, y Toja señala, los chicos dicen loro, loro, etcétera. Se produce todo un trabajo de correspondencia entre el español y el wichí, para generar este chequeo, ¿no?, de que lo están entendiendo en las dos lenguas para realizar luego una actividad que quiera hacer el maestro en este caso. Pero en el último caso, en la 5, dice, hay un momento en que el maestro señala el árbol y los chicos dicen árbol, y otro niño dice árbol, y el docente dice árbol, ¿no?, focalizando mucho la vibrante, y dice árbol, haloy, ¿no? Es decir, halo, árbol se dice halo en wichí, y está focalizando justamente un aspecto más de la fonética, y estos son rasgos que constituyen, ¿no?, lo que digo, que caracterizan o categorizan al español como segunda lengua. Lo mismo en este caso, en donde una maestra wichí trabaja alrededor de una actividad en castellano, y como ven, alterna entre una lengua y la otra. El alumno dice el loro, y la maestra dice el loro, cómo se dice, o qué podemos decir del loro. El loro está, está donde está el loro, ¿qué hace? El loro está, el loro está, el loro está. Y los chicos dicen en el monte, en el monte. Bueno, hay todo un trabajo de construcción de una frase en donde se está elaborando una frase en castellano y se ayuda y se guía a través del cambio de lengua. Quizás el último ejemplo, este es un fragmento de una secuencia didáctica que hicimos en la Escuela de los Lotes, la Escuela 1079, que era un proyecto para que los nenes justamente de esta escuela, del paraje de los Lotes, que la mayoría tiene el castellano como segunda lengua, pudiera realizar esto. Juan Carlos, vos te acordás, porque estuviste acá, con la actividad
de la ensalada de fruta. Que la idea era generar un espacio en donde los nenes y las nenas de primer grado pudieran utilizar el castellano en un contexto de uso que fuera más o menos real, o sea, que fuera real, por lo cual iban a ir al pueblo a comprar fruta, y entonces aprendían a saludar, decir hola, buenos días, cuánto cuestan las manzanas, dime 1 kilo de manzana, bueno, toda la secuencia para después ir a comprar frutas y poder hacer una ensalada de fruta para toda la escuela, que al final se hizo esa ensalada de fruta y estaba muy rica, por cierto. Pero bueno, en este caso, el maestro de primer grado también recurre al Wi-Chi para enseñarles a los chicos a saludar, en este caso, ¿no? Como se dice buenas noches, que se dice buenas tardes, la diferencia entre buenos días, buenas tardes, está trabajando alrededor de la diferencia que existe en Wi-Chi entre estos, Honachi, Natag, y Honachi, y entre lo que sería buenas noches, buenas tardes, y les está explicando esto y recurre al cambio de lengua para poder explicar una diferencia que está en castellano y poder introducirlos en una secuencia discursiva, conversacional, que van a utilizar en la actividad didáctica que se proponen. Estableciendo justamente un trabajo metalingüístico y también intercultural, porque les está explicando la diferencia entre el Wi-Chi y el español de la partición del día, de los días, ¿no? Y de cómo lo partimos y por qué decimos una cosa y otra, ¿no? Entonces, para cerrar, yo pensaba en esto, ¿no? Cuando decía, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de L1 y L2? Hablamos de dos cosas. Uno son estos datos sociolingüísticos que podemos tener respecto a cuál es la lengua que se adquiere primero, qué lengua usa. Nosotros usamos muchas veces cuestionarios sociolingüísticos, y usamos también unas herramientas de diagnóstico lingüístico y sociolingüístico para establecer un poco las distintas competencias en las dos lenguas, ¿no? Pero otra cosa es pensar en cómo la lengua, en este caso el español o el castellano como segunda lengua, se le da ese estatus o no se le da ese estatus en el aula, y eso es muy distinto. Y a veces pareciera como que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y me parece que es muy importante como tomar conciencia de que una cosa son los datos sociolingüísticos que establecen qué relación tiene una persona o una comunidad con una determinada lengua, y otra cosa es de qué modo es tratada en el aula, si se le da el estatus de una segunda lengua o no. O siendo una segunda lengua se la trata como una primera lengua. Y eso me parece que es fundamental para poder avanzar un poco en algo que sea más inclusivo, quizás, y que sea justamente genere una mayor participación por parte de los niños que están aprendiendo esta segunda lengua en las aulas, ¿no? Entonces, tratar el español como segunda lengua significa orientar la actividad didáctica y la interacción en la clase hacia el aprendizaje de esta lengua, tanto como un objeto de conocimiento como un medio de interacción. Esto implica, creo, particularmente, detener momentos de la clase para trabajar aspectos formales de la lengua, pero también aspectos del uso de la lengua, ¿no? Y esto no se produce, ¿sí?, muchas veces en las aulas, pero sí se produce, o particularmente yo lo observé en las aulas en las cuales los maestros son bilingües, porque recurren justamente a algo que ellos tienen, que es la lengua primera compartida entre docentes y alumnos, como para reestructurar los repertorios en la segunda lengua a través de la primera lengua, del Wi-Chi en este caso. No hay mejor profesor de español que un profesor Wi-Chi, fue una frase que dijo una compañera de Ulos Masacha en la radio en el Sausalito y generó un poco de escándalo, y me gustaba traer esta frase, porque cuando ella quería explicar esto, quería decir que esto, lo que les estoy un poco contando, ¿no?, que los docentes bilingües pueden o parecen establecer esta segunda lengua, darle esa categoría, tratarla como segunda lengua, ¿sí?, y pueden contextualizar los aprendizajes de esta segunda lengua recurriendo a la primera lengua, porque son bilingües. Y pueden guiar a través de este cambio de lengua a aprendizajes nuevos y a reestructurar los repertorios en la segunda lengua, y también pueden mediar interculturalmente, explicando, bueno, no, porque nosotros lo decimos así por tal razón, pero bueno, en castellano se dice así por tal otra razón, porque ellos han atravesado toda su escolaridad, desde jardín hasta el terciario, mayormente en castellano. Por lo cual han desarrollado amplias competencias en esta lengua. Pero ¿qué pasa? No hay, como les decía, una sola escuela de las que nosotros hicimos el relevamiento,
tiene un espacio curricular, un espacio que se llame o donde se trabaje el español como segunda lengua. En este sentido, nosotros hicimos este proyecto en la Escuela de los Lotes, en la cual creamos un espacio que se llamaba Suele el Yañí, en donde se trabajaba expresamente el español como segunda lengua, porque si no, desaparece dentro de la vida cotidiana de las escuelas, o aparece como difuminado, que es un poco lo que hacen los docentes bilingües que yo les mostraba, que detienen la actividad, trabajan aspectos del léxico, aspectos de la estructura, de algunas estructuras gramaticales, para poder realizar las tareas en español, ¿sí? Porque el currículum muchas veces está en español o porque los materiales didácticos están en español, pero aparece de forma solapada dentro de una clase de matemática, de ciencias naturales, etcétera. Solapada o, bueno, lateralmente, lo que llamamos las secuencias laterales. Faltan materiales didácticos especializados, justamente los docentes, en este caso los docentes bilingües, pero tampoco los otros docentes, tampoco tienen una formación inicial en el profesorado en el cual se enseñe a cómo enseñar el español, en este caso como segunda lengua, y después también falta algo que a mí me preocupa, que es que los docentes comunes muchas veces no valoran las competencias bilingües de sus colegas wichís, sus colegas bilingües, que justamente las clases que han atravesado la mayoría de su escolaridad en una segunda lengua, han adquirido esta lengua como segunda lengua y han tenido un gran desarrollo justamente de una conciencia metalingüística que les permite guiar de forma más experta en este aprendizaje. Pero, sin embargo, al ser bilingües, se consideran que no tienen suficientes competencias en español, cosa que es más bien un prejuicio lingüístico. Bueno, nada más por acá. Gracias. Bueno, eso era un poco lo que quería compartir. No sé si acá está Juan Poca, vos, con vos charlamos, estás ahí, te dije que te iba a mandar al frente. Che, Poca, vos entendés lo que digo. Tenés que habilitar el micrófono, me parece. Sí, me acuerdo bien de la experiencia, digo, yo era director en la Escuela de los Lotes y ustedes llegaron ahí con Masap, con la propuesta, que la agarramos ahí al toque porque nos parecía muy interesante y muy pertinente para la situación de nuestros chicos. El más desorientado era yo porque era el suele. Como siempre acá los más desorientados somos los suele. Porque tenemos, calculo que porque tenemos tan estructurada nuestra cabeza para cumplir con determinadas pautas de programas, currículum, qué sé yo. Y, y sí, fue una experiencia muy interesante y muy linda también para los chicos y hasta para los maestros bilingües, porque eran todos maestros bilingües los que estaban, los que trabajaban en esa escuela conmigo. Yo era el único blanco. Eh, y me acuerdo que la pasamos muy bien ahí aprendiendo, enseñando, mejor dicho, y aprendiendo también. Que yo hasta ese momento desconocía que existiera esa digamos, metodología de enseñanza de la segunda lengua y que hubiera actividades tan interesantes, tan entretenidas, tan divertidas para los chicos, que se las pudiera enseñar a alguien que, aunque no conociera la lengua wichí, podía enseñar la lengua castellana como una materia más, digamos. Sí. Bueno, un poco por aquí. No sé. Bueno, la segunda parte, Lucía. Lucía. Tomo la posta. Toma la posta, Lucía. Mi aporte es más, se subordina un poco a lo que propone Vir, porque como Vir se iba a enfocar en qué pasa cuando el español es segunda lengua,
me propuso que yo hablara un poco de nuestra experiencia trabajando en proyectos de investigación en el CISMA de Sáenz Peña, en donde muchos estudiantes se encuentran hoy por hoy estudiando una lengua indígena como segunda lengua. Y conocer un poco más estos contextos nos permitió cuestionarnos varias cosas, como por ejemplo, ¿a qué le decimos L1 y L2? Y principalmente, que es lo que breve comentar, que es ¿a qué le decimos lengua materna? Cuando me pasó a mí, cuando llegué al CISMA, ¿a qué le decía lengua materna? Y al estar unos días en el CISMA y conversando, ¿a qué se le dice realmente lengua materna? En estos contextos donde, por ejemplo, en el caso del que voy a hablar, la lengua COM es enseñada como segunda lengua. En principio, lengua materna, para pensarlo, es como la lengua de la primera socialización, que está un poco en todo lo que dijo Vir, en esta división más individual de la experiencia de cada persona, en el orden en que aprende, cómo se desenvuelve, cómo va creciendo y cómo se desarrolla en su entorno. Pero pensando esto y tratando de averiguar cuál era la situación sociolingüística de muchos estudiantes que se forman para docentes bilingües, nosotros repartimos un cuestionario sociolingüístico en donde ellos tienen que contestar cuál es su lengua primera, cuál es su lengua segunda, o si son bilingües, qué competencias tienen, dónde usan, con quién usan cada una de esas lenguas, cómo evalúan sus conocimientos. Y un poco de esos resultados, de esos cuestionarios, quería comentar algunas reflexiones que invitan a pensar lo que significa a veces aprender una lengua indígena como segunda lengua en contextos tan difíciles donde no hay tradición de enseñanza como segunda lengua y donde se van desarrollando las herramientas a medida que van surgiendo necesidades nuevas. Bueno, en principio, nosotros venimos realizando entrevistas y este cuestionario sociolingüístico para conocer la situación de los estudiantes que ingresan al CISMA de Sáenz Peña. Ya desde 2014 y hasta 2018 periódicamente hacemos estos cuestionarios. Con respecto a lo que sería la primera lengua, gran parte de los estudiantes declara que su primera lengua es el castellano, porque gran parte de los estudiantes que ingresan a la sede de Sáenz Peña, y ahí vi por el chat de esta plataforma que había personas que saludaban y que trabajaban en Colonia. Gran parte de los chicos que estudian en Sáenz Peña son de Colonia, y donde tienen una situación sociolingüística particular, ya que los jóvenes no son en su mayoría hablantes de COM, al menos no en su vida cotidiana, y muchos de ellos lo aprenden como segunda lengua en el espacio del terciario. Bueno, entonces gran parte de los chicos tienen como declaran que su lengua primera es el castellano, y de esos chicos podríamos pensar en el perfil característico de los chicos de Colonia, que son los que no solo declaran que su lengua primera es el castellano, sino que están aprendiendo en talleres el COM como segunda lengua para poder empezar a cursar las lenguas que son del plan de lengua COM, que es del plan de estudio. Si trazamos un perfil sociolingüístico a partir de las respuestas que han dado los chicos de ese grupo, podemos decir que, salvo en el terciario, donde usan COM, donde se expresan en COM y en castellano, se comunican en castellano en todos los ámbitos en los que se desenvuelven. Y cuando tienen que calificar el manejo de las diferentes lenguas en el cuestionario, este grupo establece que sus competencias para entender, hablar y traducir en COM son entre moderadas y nulas, mientras que todas las competencias del español, leer, escribir, hablar, entender y traducir, son buenas o muy buenas. Esa sería su situación, y por eso tiene sentido que la mayor parte de los chicos que ingresan digan o declaren que el español es su lengua primera. Ahora bien, surge algo que parece paradójico si lo pensamos con las categorías más tradicionales sociolingüísticas, bueno, si lengua primera si lengua materna es lengua de socialización, si ser bilingüe es saber dos lenguas. Llama la atención que estos chicos que dicen que casi no se comunican en COM, casi un 57% dicen que sí son bilingües. Y ahí aparecen entonces otras formas de tratar las categorías que traemos sociolingüísticas, que nos parece que la forma de tratar estas categorías tiene que dejar de ser tan individual y pensar en la trayectoria individual de cada persona, en qué orden aprende las lenguas, cuándo las usa y cuántos recursos tiene de cada una, sino en procesos más colectivos, como por ejemplo lo que llamamos la recuperación lingüística de las lenguas indígenas, que tras atravesar un proceso largo de pérdida, muchos jóvenes hoy quieren lo que ellos llaman recuperarlo.
Cuando se les preguntó en el cuestionario si son bilingües, yo les decía que gran parte dicen que se consideran bilingües, y cuando les preguntamos por qué, muchos dicen que, por ejemplo, sí, me considero una persona bilingüe porque pertenecemos a una etnia, una de las respuestas, y pensemos acá que nosotros buscamos criterios lingüísticos en las preguntas y aparecen otros criterios que son también importantes para los estudiantes y hay que eso tenerlo presente. Sí me considero una persona bilingüe, ya que es una parte de mi identidad y mi cultura. Sí me considero una persona bilingüe, busqué ejemplos que podían ser ilustrativos en este sentido. Porque vengo de una familia aborigen, pero mi familia no habla com, pero yo quiero recuperar mi identidad y mi cultura. Y me parecía que eran ejemplos claros que van en esa dirección en la que la lengua la lengua y la cultura y la pertenencia aprender una lengua se inscribe en procesos que son complejos y que son muy relevantes para la identidad de las personas que la aprenden, y por eso tiene que ser parte de su enseñanza. Y además algo que me llamó la atención de las respuestas de los cuestionarios es que aparece la palabra, digamos, lengua materna, que le dábamos. Porque, por ejemplo, hay muchos chicos que también dicen que no son bilingües y cuando contestan por qué, dicen, no me considero una persona bilingüe porque todavía no aprendo mi lengua materna, que en este cuestionario se refería al com. Y otra respuesta fue, por ejemplo, no me considero una persona bilingüe porque en mi familia perdimos nuestra lengua materna. Si lo entendemos en los términos de lengua materna como la primera lengua de socialización, sería extraño decir que uno no se considera bilingüe porque no tiene lengua materna, porque lengua materna seguramente tiene, en los términos en los que decía anteriormente. Pero sin embargo aparece mucho este uso de lengua materna, es muy común, y no creo que le esté llamando la atención que usen estos ejemplos que les estoy leyendo, pero en realidad me resulta significativo pensar que lengua materna hay que entenderlo en estos términos en los que lo están nombrando los chicos y quizás desprendernos un poco de categorías más tradicionales como la lengua primera. Entonces, para ir más o menos cerrando la idea, según estos jóvenes el com es su lengua materna, pero no es su lengua primera, y esto es una distinción que es importante entender y pensar un poco y complejizar. Es el objeto de aprendizaje en la formación terciaria y es el objeto de la pérdida de la que ellos hablan en el seno familiar. Este uso del término lengua materna es interesante porque les permite subrayar el carácter colectivo de estos procesos sociolingüísticos. No se trata de la lengua materna individual, en la que le hablaron cuando era chiquito, sino que es algo compartido con el resto de la comunidad. Está asociada esta idea de lengua materna a experiencias familiares y comunitarias y va más allá de las prácticas individuales relativas a los usos lingüísticos cotidianos. No se trata de trayectorias individuales, como les decía, en las que hablantes de una lengua dejaron de usarla en los ámbitos donde anteriormente lo hacían, sino que estos jóvenes, a los que llamamos recuperantes, se inscriben en un proceso más amplio de revitalización lingüística en el que su comunidad comienza a recuperar hablantes de la lengua materna, en este caso la lengua com, en contextos de formación terciaria. Entonces, quería comentar un poco esto, de la relevancia de tener en cuenta categorías que están presentes entre estudiantes de lenguas indígenas, estas categorías que nos avisan que no se trata quizás de sumar recursos sobre recursos, sino de entender en qué contexto la quieren aprender y cuál es el proceso en el que se inscriben ellos colectivamente. Y entonces queremos resaltar ese carácter colectivo que los estudiantes de lengua com le adjudican a la llamada lengua materna, porque es una lengua materna de toda la comunidad, no de su trayectoria individual, y que los recuperantes se presentan a sí mismos como parte de un colectivo que perdió la lengua y que la está recuperando, una lengua que no se vincula a experiencias individuales de transmisión lingüística intergeneracional, sino con procesos sociales, histórica y políticamente situados. Entonces, era brevemente eso, era comentar algo que es llamativo y sumamente relevante para ponernos un poco, tomar un poco la perspectiva de los estudiantes indígenas. Estoy viendo si hubo comentarios, perdón, en el chat. Bueno, no son hablantes, pero son indígenas, exactamente. Eso creo que nunca está en duda, pero es algo que a veces los chicos sienten la necesidad de aclarar, ¿no? Y parece interesante eso también, porque cuando se les pregunta por hablar la lengua, aparece
aparece una reafirmación identitaria muy importante, que es muchos chicos que dicen yo soy com, y mi lengua materna es el com. Y si lo pensamos individualmente, no es la primera lengua, pero tiene una relevancia muy clave en su vida. Gracias, Lucía. Gracias, Virginia. Les leo algunas cosas que dejaron por el chat. Bueno, nos dicen que los diseños curriculares de las escuelas indígenas en general son exactamente iguales para toda la provincia y que no existe el reconocimiento de la lengua materna, lamentablemente. Ernestina pregunta a qué se refieren con la palabra metalingüística, si es aceptable, en qué contexto, y bueno, que le llamó la atención para desglosar esa palabra. Y bueno, si querés, lado, te voy contando un poco. Yo también, a mí me preocupa, y creo que muchos de los que estamos acá, nos preocupa el hecho de la dificultad de adaptar como los espacios, llamamos así, de aprendizaje, los espacios curriculares en relación con el tipo de población, ¿no? Esto, lo que el comentario, ¿son todas las escuelas iguales? Bueno, sí, y el tema no es igual. La flexibilidad, necesitamos como flexibilizar. Juan Carlos contaba la experiencia en la Escuela de los Lotes. Bueno, ahí se hizo un proyecto particular que se pudo sostener relativamente poco porque después cambió el profesorado, vinieron personas con traslado transitorio. Muchas veces es difícil sostener proyectos a mediano plazo porque las condiciones de ejecución de esos proyectos cambian. Pero ahí se había intentado como diseñar espacios que fueran como no sé, el espacio de Wichí-Xiañí, que era el espacio de aprendizaje de la lengua Wichí, separado del espacio de Suel-el-Xiañí, que era el espacio de español como segunda lengua, y un espacio, y los espacios transversales no sé, de ciencias naturales, sociales, plásticas, que fueran bilingües, ¿no? Como tratar de organizar eso de una manera que hicimos un proyecto que fue lindo de pensarlo, porque también de discutirlo con la gente de la escuela, cuando estuvo Juan Carlos, cuando estuvo Alejandra Fabián, con la gente también de la comunidad, un poco cómo generar espacios, ¿no? En los cuales se pudieran desarrollar competencias bilingües, entendiéndolas no como un supuesto de partida, no es que los chicos son, sino cómo desarrollamos competencias, ¿no? Hablar, escribir, leer, comprender en las dos lenguas, ¿no? Y cómo eso tiene que ver con un diseño también de los espacios de aprendizaje distintos, adecuados a la situación, ¿no? En la que está. Y esa flexibilidad es la que pareciera como que es muy importante. El diseño de los proyectos que se llaman así, proyectos lingüísticos educativos, es decir, poder pensar en relación con las necesidades de la población, en relación con qué decisiones se tienen que tomar en relación con los espacios de aprendizaje, con los recursos que se tienen, y quizás también esto, ¿no? Como la conciencia de que el tratamiento, por eso yo quería insistir un poquito en eso, ¿no? De la idea que no es segunda lengua solo porque la aprendió más tarde, ¿no? Sino cómo se trata, cuál es el estatus que se le da, porque a mí lo que me preocupa en las clases son los docentes que tratan en este caso el castellano, en la zona donde yo trabajo, tratan el castellano como si fuera la lengua primera de los chicos, ¿no? Y eso genera chicos silenciosos y no genera aprendizaje. Y eso me preocupa, porque entonces creo que esa distinción entre... Y bueno, lo de reflexión metalingüística un poco tiene que ver, Isa, con el hecho de poder tratar a la lengua como un objeto, ¿no? Para pensarlo. Eso, viste que los ejemplos que yo mostré de los maestros Wichí, a veces paran, ¿no? Están haciendo una actividad y paran y dicen, bueno, me parece que árbol se dice árbol, ¿no? Ahí no es la conversación, estamos tratando la lengua como un objeto, en el cual podemos desarmar, etcétera, lo podemos objetivar, por eso es objeto, ¿no? Lo separamos de la cuestión conversacional. Cuando el español es tratado como lengua primera, no se producen esos momentos en que la lengua, entre que paramos la clase y decimos, a ver, acomodemos lo que sabemos, lo que no sabemos, cómo se pronuncia, cómo se dice, y en ese sentido
me parece que se ve bien claro, ¿no? la diferencia entre, y entonces el espacio de reflexión metalingüística es un espacio, se llama así, se llama secuencia potencial de adquisición, porque es un momento en que potencialmente se puede aprender la segunda lengua, quizás no, pero ahí, entonces son necesarias a veces en estas circunstancias, no sé si aclaro o oscurezco. No sé si alguien quiere tomar la palabra, hacer alguna pregunta. En el chat quedan algunos comentarios. Bueno, Saturnino Martín dice, soy docente indígena de Formosa y quisiera compartir alguna opinión acerca de la educación intercultural. Sería bueno que el ministerio se encargue de organizar el diseño curricular que esté en los distintos niveles y que estos son los contenidos que van a trabajar las instituciones EBI, mi humilde opinión. No sé si alguien quiere tomar la palabra. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si me permiten. Por supuesto. Sí, la verdad me quedé un poco azorado. Yo soy profesor de lengua en el Instituto de Nivel Tercero de Villa Ángela, acá en el IESBA de Villa Ángela, perdón, ahora de Educación Superior, y tengo muy escaso contacto con estas situaciones de las que Virginia y Laura, por ejemplo, se notan especialistas, pero hay algo que me resulta interesante, ¿no? En esto de, por ejemplo, esta idea de competencia de la que hablan, porque por ahí da un poco, da que pensar respecto de desde dónde enfocamos lo que queremos desarrollar en el hablante, ¿no? Si pensamos desde una competencia, es decir, desde dónde estamos mirando aquello que queremos enseñar. Si desde dentro de él o desde fuera, poniéndole una vara hacia dónde tiene que mejorar. Creo que esa es una discusión que está respecto de la enseñanza de las lenguas, o sobre todo porque tiene un basamento del aprendizaje de las lenguas maternas o de las segundas lenguas, tomada de la enseñanza de la lengua del inglés o de otras lenguas que vienen de Europa, pongamos. Pero ese no es el meollo de mi discusión o de mi discusión interna, ¿no? Porque a mí me suena mucho y se captura en pantalla cuando es, no hay mejor profesor de español que un profesor wichí. Sí. Yo creo que debe ser un profesor de lengua. O sea, un profesor de lengua, porque un profesor de lengua tiene que reflexionar sobre la lengua. Y por ahí lo que estamos viendo es que cuando ustedes hablan, están enseñando distintas áreas del conocimiento. Y a veces ese profesor que está en el aula no es especialista en lengua precisamente. Y quizá en su formación, la enseñanza de la lengua para él no formó parte de un compromiso que él debe asumir para transmitir y reflexionar metalingüísticamente como vos proponés. Entonces, por ahí creo que se podría solucionar y quizás está invirtiendo los roles, ¿no? O sea, para ser un buen profesor de wichí, tenés que ser un buen profesor de español, o para ser un buen profesor de español tenés que ser un buen profesor de wichí, porque creo que de lo que tenemos que hablar es de poder rescatar esa progresión en el uso de ambas lenguas por parte de esas personas que se están formando, independientemente de cuál sea, si es criollo o si es, o sea, hablante de la lengua española o es hablante de la lengua wichí. Yo creo que el dominio de las dos lenguas es lo que se propugna o lo que se pretende hacer, porque hablamos de aprendizaje intercultural bilingüe, o sea, la cultura está primero, y después poder negociar significados a través de las dos lenguas, creo que es, en principio, un objetivo sumo, algo muy, muy global, muy grande. Y como no está sistematizado, como se puede ver respecto de la formación del docente bilingüe, porque ahí está el problema, creo que lo dijo el señor director, Juan Carlos, ahí, él participa de esto, le parece novedoso,
nosotros miramos y ustedes llegan a una conclusión de que en realidad esto no está sistematizado como corresponde, creo que, o no sé cómo lo plantean desde el CISMA, y en el CISMA, ahí lo que decía Laura recién también, o sea, hay chicos, y esto yo lo puedo ver acá en mi zona, así con los hablantes mocoy, hay chicos que esconden su lengua materna pensado en la lengua que hablan en la casa, y hablan con la lengua que habla la comunidad, que es generalmente el castellano, como dicen. Entonces, creo que hay una diatriba que tenemos en el medio, por sobre todo porque hay cuestiones legales de por medio, que ahora está reconocido ya por ley, que tenemos una provincia que es pluricultural y plurilingüística. Digo, ¿no? Son preocupaciones y dudas que me generan, más que nada a partir de esa frase. No hay mejor profesor de español que un profesor wichí. Porque para mí es un planteo, como una cachetada al decir, bueno, ¿qué hemos estado haciendo? Sí, quería hacer una cachetada. Quería hacer una cachetada porque cuando tiene que ver con algo que es muy importante. Me parece que cuando hablamos de eso, no hay mejor profesor de castellano, el profesor wichí tiene que ver con que los wichís son bilingües. Es decir, un docente bilingüe tiene los recursos, ¿sí?, para guiar el aprendizaje de la segunda lengua a través de la primera lengua. Y eso es un recurso extra. No quiere decir, como comentó Juan Carlos, que no se pueda de otra manera. Es decir, nosotros compartimos unos talleres que hizo Dulós, una compañera, qué sé yo, que hizo unos talleres, que ella es especialista en enseñanza del español como segunda lengua, hizo unos talleres increíbles, que ella sin saber wichí podía, decir, con experticia y con una formación particular. En este contexto, en donde no incluye la formación de los docentes, no incluye al español como segunda lengua, el mejor recurso humano que tenemos para esto son los docentes bilingües, porque pueden recurrir a su lengua primera que comparten con los chicos para enseñarles la segunda lengua. Y eso no quiere decir que sea una situación que siempre sea así, lo que sí es que al menos los datos de nuestras investigaciones y muchas veces también el sentido común muestra que ellos tienen las condiciones, tienen recursos, es decir, pueden recurrir a hacerse comprender con la primera lengua para explicar la segunda lengua. En cambio, un docente que no es bilingüe no puede hacer eso. Y termina, sin ser experto en enseñanza de segundas lenguas, termina siendo, ¿sí?, un desastre, porque nadie se entiende. Entonces, lo que enseña en español termina siendo algo que los chicos no se pueden apropiar, por lo cual no impacta en sus competencias lingüísticas. No sé si se entiende en este sentido. Me parece que venía por ahí la frase, pero quería ser cachetada. Claro, porque implica que, por ejemplo, para que haya un docente trabajando en donde hay zonas de lengua 1 y lengua 2, el docente que va a trabajar tiene que dominar las dos lenguas. O sea, si va alguien que domina el castellano, tiene que dominar el wichí, el como, el mocoy. Y el docente que es wichí también tiene que dominar el castellano, o el que es com tiene que dominar el castellano. O sea, necesitamos realmente un profesor bilingüe, intercultural por sobre todo. Tal cual. Lo que pasa es que la diferencia es que los chicos que son docentes bilingües atravesaron toda su experiencia de educación formal en español, por lo cual son bilingües, y en cambio los docentes que no son bilingües, los docentes criollos, ellos no tuvieron en ninguna instancia de su formación la experiencia de aprender otra lengua, cosa que está cambiando porque ahora a partir del nuevo plan de estudios de educación primaria existe la materia de lengua y cultura originaria, que esperemos que sea un espacio justamente de cambio, de transformación, ¿no?, en la provincia. Sí, yo tengo otro sueño también. Bueno, primero, bueno, riquísima y buenísima tu cachetada, Virginia, porque yo coincido como vos. Coincido con vos por una sencilla razón. Uno, al ser extraño a otra lengua, tiene mayor cantidad de reflexión, René. Pasa lo mismo con otras lenguas. Vos es como que hablás naturalmente, en este caso el castellano, ¿no es cierto?, pero no tenés la reflexión sobre la lengua, así de sencillito. Respecto a los elementos, si hay o no, si está contemplado o no está contemplado los diseños curriculares, bilingües e interculturales, sí, y en eso se trabajó mucho. Yo ahí puse
una primera resolución del año 2012 que era para primaria. Y después hay otra más reciente, no me acuerdo el número, después lo podemos poner en nuestra página, que es del año 2016-2017, que es justamente, están reconocidos a nivel provincial, a nivel jurisdiccional, los contenidos, las cajas curriculares, justamente bilingües interculturales con las distintas orientaciones. Lo que pasa es que en ese sentido yo voy a decir algo que no quiere ser una cachetada, pero sí un desafío. Hay que atreverse, Y el tema de que, un punto, tendríamos mucho para hablar, pero, a ver, considera el lugar en el que se ubica el docente común frente al niño indígena, es en su mayoría que si no habla el castellano, debiera hablarlo. Entonces, está todo muy bien y avanzamos como podemos. Y ahí empiezan a desestructurarse las trayectorias escolares, ¿sí? Porque esa alfabetización inicial es muy importante y yo sostengo que una alfabetización, que la comunicación en varias lenguas, porque nosotros en lenguas no hablamos de dominar una lengua, nadie domina ninguna lengua, pero la comunicación en varias lenguas puede ser un recurso personal riquísimo, pero también puede ser un obstáculo terrible para la escolarización. Porque entonces ya no se trata de una cuestión compleja, diría Edgar Morin, sino de una cuestión complicada, todo partido. Por eso, yo pienso que están los diseños curriculares, están reconocidos a nivel provincial. Ahora la batalla, la disputa que están dando los colegas indígenas es para que sean reconocidos a nivel nacional. Pero está. Y lo que ha hecho Virginia con Juan Carlos Gómez, con Alejandra, también Fabián, es prueba de que dentro de ciertos marcos se puede hacer casi todo. Porque nosotros tenemos, trabajamos desde el concepto del árbol curricular. Un tronco común nacional que debe respetarse por la movilidad de los estudiantes, pero después tenés justamente las raíces y el follaje que ya es específico. O sea que ahí están los instrumentos para fundamentar por qué los contenidos curriculares bilingües interculturales, porque además, fíjense que a nivel nacional se habla de E y B, y nosotros a nivel provincial hablamos de EBI, porque así lo prevé la Constitución nuestra, bilingüe intercultural. Después podemos entrar en riquísimos debates, pero quiero decir que la cuestión es apropiarse de esos contenidos que incluso están en la dirección, en el blog de la Dirección de Contenidos, creo que se llama, de documentación, ¿no? Y después sí hay que romper muros, paredes, techos de cristal, así como las mujeres hablamos de los techos de cristal que nos impiden crecer, hay muchas paredes de cristal respecto de las lenguas y las culturas indígenas. Pero hay que atreverse nomás, dentro de cierta razonabilidad, por decirlo así, están los elementos, así que, bueno, a mí se me hizo más lío en la cabeza todavía con esto que plantearon, tanto Virginia como Lucía, pero para eso estamos, para, como se dice ahora, problematizar,
a mí me gusta decir reflexionar, problematicemos esto, que la realidad es que, y en su propuesta de incorporación de la educación bilingüe intercultural al Estatuto del Docente, los colegas justamente proponen que los docentes que vayan a trabajar a estos territorios, a estas regiones, tienen que tener también conocimiento de la lengua. No digo un manejo, pero sí tienen que entender a los niños. Es fundamental, porque si no, imagínense, hay una anécdota, y con esto termino, que de hace 30 años, pero en cierta forma eso suele pasar. Yo he escuchado testimonios que cuenta Julio García, el abogado que ha trabajado mucho en derecho indígena. Cuando él inicia sus recorridas, allá por el año 96, 97, por el Impenetrable, él llega a una escuela a principio de año, llega a una escuela de Comandancia Frías, y los niñitos estaban cortando figuritas, papelitos. Vuelve a esa escuela 4 meses después y encuentra que seguían cortando papelitos, figuritas y haciendo cositas manuales. Y le pregunta a la docente cómo es, y por qué siguen cortando figuritas, bla, 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 bla. Y porque dice, no los entendemos, y ellos tampoco nos entienden. No estamos hablando de hace 2 siglos. Fíjense, está bien, 30 años no es poca cosa, pero también no es tan lejos. Ya vamos a escuchar la semana que viene, cuando hablen de interlengua, Sergio Rojas nos va a contar cuando lo mandaban, cómo es que lo ponían, los mandaban al rincón antes, porque no, al ingresar en la escuela primaria no sabía castellano, no, al jardín de infantes. Bueno, su primer contacto con la escuela, no sabía cómo decir en castellano, o cómo pedir en castellano permiso para ir al baño, y era un niñito, bueno, y se orinaba encima, entonces lo ponía, de plantón, dijo, de plantón. Y no estamos hablando tampoco de hace 30 años, hace bastante menos. Pero bueno, esto es una disputa cultural que necesita de mucha información, también información y formación. Y esa es la idea nuestra, ¿no? De poner estos temas candentes, diría, sobre la mesa, porque tenemos que también nosotros, los criollos, occidentales o blancos, como quieran llamarse, justamente tenemos que reflexionar sobre nuestras prácticas escolares y nuestros contextos complejos, plurilingüe, pluricultural, pluriespiritual. Una pregunta, Virginia. Dado que tu perfil es de investigador y de observador, el sujeto de la observación, a ver, cuando vos observás al docente que enseña, que maneja castellano como primera lengua, ¿qué característica tiene ese docente? ¿Es un docente experto? ¿Es un docente novel? ¿Es un docente que tiene experiencia en la enseñanza de la adquisición del lenguaje en primero, segundo y tercer grado? ¿O es un docente que, bueno, viene, hace sus primeras armas, incurre en la enseñanza, o está ahí porque, bueno, el que tiene más antigüedad está en los cursos superiores? Esa es una realidad que suele suceder en el nivel primario. Por eso es la pregunta. ¿Qué característica tiene ese docente que enseña en los primeros años para que los alumnos adquieran el lenguaje? No sé si es una respuesta fácil. Y tampoco
es una respuesta cómoda, porque lo que depende de la zona. Te digo que yo, si bien conozco bastante toda la provincia del Chaco y la recorrí de arriba para abajo muchas veces, donde trabajo más y trabajé más y sigo trabajando más es en la región, digamos, de la zona del Sausalito y Parajes, que es donde trabajo. Yo te diría que el perfil no es un perfil, no sé, voy a ser mala también. Hoy estoy mala. Hay un perfil que le llamo, yo le digo el docente mercenario, que hay un docente que va para cobrar la zona, porque ahí se gana mucha plata, y es un perfil de docente que no tiene compromiso, no solo con lo social, no tiene compromiso profesional tampoco, por lo cual falta todo lo que puede, no sé, tiene las licencias, no sé, lo que le permite el sistema. Bueno, hay un perfil de este tipo que es muy recurrente y que se apoya, y a veces de forma abusiva, de sus compañeros bilingües, es decir, de los auxiliares en general. Y cuando los auxiliares cobran menos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no son, digamos, todos, y hay gente muy comprometida, pero digamos, la gente comprometida, y yo no digo compromiso social, porque uno puede tener la posición social que quiere. Yo muchas veces hablo de competencia profesional. Uno le pagan, no sé, para enseñar, en general, los primeros grados a leer y escribir, y en este caso donde nosotros trabajamos, implica también enseñar lengua oral. ¿Por qué? Porque el sistema de escritura alfabética, que es la que usa el español, se basa en la representación de fonemas en grafías. Si los chicos no saben hablar, es muy difícil que aprendan a escribir. Por lo cual, implica ese trabajo extra. Que los docentes no estén preparados para enseñar el español oral, es así, es parte de que está fuera del sistema de formación docente, por lo cual, eso es algo que tendríamos que revisar todos. Pero bueno, en general, este tipo de perfil docente, que yo le llamo mercenario, es alguien con lo cual uno no cuenta, digamos, para los diseños de realmente transformaciones educativas, porque cuando puede se toma el palo, digamos, cuando puede se va, porque cuando consigue el traslado, cuando cumplió los años necesarios, y también entre esos docentes mercenarios están también quienes se van a la zona para jubilarse con, digamos, está ese perfil, todos sabemos lo que es cobrar zona, y bueno, ese tipo de docentes no son los docentes con los que uno cuenta para las transformaciones educativas, pero están y son parte. Yo creo que una de las cosas que estaban en los comentarios era la importancia respecto de las direcciones de escuela, y en esto yo creo que es fundamental. Uno puede estar diciendo estas cosas una y otra vez, pero en general, como están dadas las circunstancias, quienes toman las decisiones importantes, tanto sea los diseños internos de los espacios curriculares, las tomas de decisiones de los recursos humanos, en qué lugar pongo a los bilingües, no los pongo, ese tipo de decisiones los toma muchas veces la directora o el director de la escuela. Es decir, lo que es muy importante es capacitar a esa gente que tiene en sus manos las decisiones respecto del funcionamiento interno de la escuela en lo que es la educación bilingüe en serio, digamos, y que pueda tener herramientas realmente para diseñar un proyecto lingüístico, bilingüe, intercultural, que realmente porque son quienes en definitiva toman las decisiones que involucran muchas veces a las escuelas y a lo cotidiano escolar, ¿no? Y también, otra de las cosas que yo veo mucho es que los proyectos que están más o menos funcionando se ven interrumpidos por lo que se llaman los traslados transitorios, que justamente es la misma gente que viene y que muchas veces no ayudan, digamos. Entonces desestabilizan una plantilla que más o menos está funcionando. Entonces, también buscar como herramientas, pero eso también un director o una directora puede parar eso. Y decir, bueno, no, pero por eso digo que el foco muchas veces de una reflexión profunda sobre hacia dónde vamos y respecto de la educación bilingüe intercultural radica muchas veces en el caso de la escuela primaria y los jardines con los directores y las directoras, ¿no?
además, ¿no? De tomar conciencia de que, además de diseñar los proyectos institucionales tradicionales en estos contextos bilingües e interculturales, es importante diseñar un proyecto bilingüe intercultural que acompañe el proyecto institucional, que no están en cualquier escuela, y que se hagan cargo que no están en cualquier escuela y que necesitan diseñar un proyecto bilingüe intercultural para esa escuela, tomando en cuenta los recursos que tienen, tomando en cuenta de dónde parten, haciendo un buen diagnóstico, etcétera, etcétera, y ver de qué manera eso se organiza, ¿no? Pero para eso me parece que es importante como una capacitación y un compromiso bueno, creo que los directores ahí y las directoras tienen bastante que ver ahí. No sé si... O sea, yo no quería ser prejuicioso, de hecho, algo de prejuicio hay en relación a que para mí el prejuicio es un conocimiento previo, uno tiene, algún atisbo que tiene de la realidad. En una intervención en una escuela primaria de la localidad, acá en Villa Ángela, nosotros, hablando con la directiva, justamente como vos ponés al director como gestor de los aprendizajes, nos había pedido un consejo, ¿cómo podía ser para mejorar la performance o la competencia de los alumnos de su escuela? Porque no llegaban leyendo bien, no les llegaban haciendo buenos cálculos. Nosotros mirando la realidad de la escuela, viendo los profesores cómo estaban distribuidos, dijimos y sugerimos que lo que debía hacer es un cambio de profesores. El mejor profesor que tiene la escuela, el que más comprometido esté con la educación y al que más le guste, tiene que estar en los primeros grados. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque es fundamental que en la toma de conciencia del uso del lenguaje, en la toma de conciencia lingüística del alumno, el apropiarse de la cultura por medio del lenguaje, es lo que le habilita para ir gradualmente adquiriendo un conocimiento. Entonces nosotros sugerimos esto, la directora en ese momento hizo un cambio y nos dijo que bueno, que había tenido buenos resultados. No sé cómo continuó, pero nos agradeció mucho el consejo. Ahora, la cuestión es, entonces, nos pasa lo mismo en la educación primaria, sea de castellano, sea de cualquier lenguaje, porque hoy si vos mirás, la realidad es que los chicos llegan a la escuela primaria, de los criollos, por decir, como lo decimos nosotros, con que la lengua para ellos, esa que van a aprender es como una segunda lengua, porque ¿qué lengua hablan en la casa? ¿Hablan esa lengua que se habla en la escuela? Siempre es un aprendizaje de una segunda lengua. Entonces, es muy parecido el problema. Entonces, otra vez el problema, tienen que tener el mejor profesor, el que haga la buena reflexión metalingüística, el que domine mejor el método de enseñanza, sea cual fuera, el que tenga más recursos didácticos. De lo contrario, lo que generamos son problemas para el sistema educativo, porque generamos una persona, un niño que va creciendo sin las competencias, sin las herramientas para adquirir el conocimiento y para empoderarse de la cultura. Entonces, eso, por ejemplo, ya nos pone en la devolución de la cachetada. Para ser un buen profesor, ¿no?, de cualquier lengua, primero lo que hay que pensar es esencialmente qué es uno. Hay que ser un buen profesor en cualquiera de las dos lenguas. Hay que ser un buen profesor y estar comprometido con lo que uno hace. Dominar el arte de eso que hace. Entonces, para mí esa sería una reflexión como devolución de cachetada, digamos. Que es un problema que no es solamente, es un problema de todos. ¿Hay alguien más que quiera hacer un reporte, una pregunta? Hola, sí. No sé si se me escucha bien. Sí. Hola. Sí. Bueno, la verdad que agradecido en primer lugar por participar, por escucharlos. Y bueno, por suerte tengo la posibilidad de conocerlos, a muchos que están presentes en esta conversación. Y sí, o sea, uno también, o sea, hay muchos disparadores acá para poder opinar, para poder decir, gracias un poco a la experiencia, a la vivencia que tenemos como personas que trabajamos, en este caso con niños, en la mayoría de las veces puede ser en la zona Wichí, en la zona Com o en la zona Mojoy. Y bueno, esta cuestión de llevar las dos lenguas y lo que eso implica. Y bueno, lo que me llevó a la reflexión de todo este tema es que
y me alegra mucho la presencia por ahí de René, porque es la persona que intenta continuamente buscar conversación entre nosotros los mojoy, porque sabe que también tenemos nuestros inconvenientes e intenta ayudar, preguntándonos, ¿no? Que empecemos a reflexionar para qué lado deberíamos tomar nosotros para mejorar esta cuestión, porque sabemos que es una barrera importante. De los dos lados es una barrera. Y la verdad que está bueno pensar, creo que cuando nos encontramos con una dificultad, es ahí donde aprendemos o buscamos la salida. Y esa búsqueda de la salida es la que nos puede permitir mejorar, porque creo que optimizar los resultados no vamos a poder, o sea, va a llevar mucho tiempo optimizar para que podamos decir, bueno, el maestro criollo logró un excelente, trabajo, y el docente mojoy logró también un excelente trabajo, que sería enseñarle al niño correctamente, adecuadamente, esta lengua que le toca trabajar. Lo que me lleva a pensar sobre esta cuestión es un poco lo que me pasó a mí. Eso puede ayudar un poco a los que estudian, digamos, este tema, porque es su trabajo, nos puede ayudar, y hasta a mí, por supuesto, me ayuda mucho. Yo era hablante mojoy, cerradamente. Cuando ingreso a la escuela primaria, a partir de ahí, recién casi a los 8, cerca a los 9 años, recién aprendo el castellano. A partir de ahí recién aprendo el castellano. Y me llevó dolor de cabeza, como lo que dice Lichi, lo que cuenta, tremendo. El primer encuentro es fatal, porque uno está perdido, no entiende nada, y todo ese camino, sería 40 años hace que estoy estudiando, y me preocupa y sigo estudiando cuando escucho a una persona, y lo único de lo que yo estaba seguro era del mojoy, pero que mi inconveniente cuando llego a la escuela con el mojoy es que lo sé hablar, pero me faltaba escribir. Entonces, acá lo que podríamos sacar como resultado es un poco lo que dijo René también. La verdad que para mí fue grato y saludable ser maestro de grado en una escuela con población mojoy, siendo yo mojoy. O sea, eso ayudó mucho. Creo que encima los primeros años que llegué acá a la 418, tenía 42 alumnos, y por suerte la directora me ubicó en un lugar que era primer grado. Y la verdad que lo bueno de esto fue que yo con esos alumnos la pasé muy bien. ¿Y dónde está la cuestión? Es porque podíamos hablar, compartir la lengua mojoy. Eso es todo. Todo lo demás lo fui haciendo, construyendo de a poquito en el castellano, pero sí esos niñitos tenían un acercamiento, tenían un montón de cosas que a lo mejor no iban, esa experiencia que ellos tuvieron conmigo no lo iban a tener si estaban frente a un maestro de grado que no entienda su lengua. Eso lo podemos poner como punto importante. Así que eso es un poco lo que tengo para decir y contar. De experiencia, digamos, vivida, que por ahí todo lo que estamos por ahí en alguna función, en algún cargo, es importante tenerlo en cuenta y a trabajarlo, porque eso nos queda, seguir trabajando y tratar de mejorar estas dos herramientas, la mojoy y la castellana. Ese es un poco lo que tenía ganas de decir y compartir con ustedes. Sí, quizás, no sé, estaba mirando ahí que entre la gente, que creo que está Josefa Ballena, no sé si está José por ahí, porque yo creo que una de las cosas que a veces no charlamos, pero que Josefa lo explica muy bien, y lo explica muy bien en un documental que ella es su biografía lingüística, ella cuenta. ¿Estás ahí, José? No sé. Ella cuenta un poco cómo... Sí. ¿Estás ahí, José? No, pensaba
pensaba en vos, en lo que vos contás sobre el hecho de que cuando empezaste a aprender a escribir en Wichí, pudiste entender el español, ¿te acordás? Hola, sí, mi nombre es Josefa, soy de Sausalito, soy maestra bilingüe y yo aprendí el castellano a los 17 años, casi 18 años. Y bueno, para aprender el castellano tuve que cantarla, ¿no? Tuve que cantar canciones en castellano, porque si no, no estaría hablando ahora en castellano. Nadie se preocupa que si hablaba bien o si no. Tuve que aprender sola, ¿sí? memorizando textos bíblicos, ¿sí? Canciones, poesías, sí, y de esa forma aprendí. De esa manera nunca me acerqué a un chico o chica no indígena porque no me permitía eso. Al no hablar en castellano no me permitía comunicar con mi profesor y con mis compañeros. Entonces tuve que esconderme, ¿no? Esconderme o no sé cómo decirlo. Tuve que sentarme en una silla bien en el fondo, ¿no? Era para que no me pregunten, ¿no? Y en las exposiciones en la secundaria, ¿sí? Las exposiciones tuve que pedir ayuda bueno, Alejandra Fabián me ayudó mucho en temas de castellano. Sí, yo tenía que explicar en wichí y ella explicaba en castellano y así aprobamos, nos aprobaban la materia. Y bueno, después cuando empecé a estudiar en el terciario, tuve que profundizar más tuve que hablar, no sé cómo aprendí, pero tuve que aprender a la fuerza. Sí que... Nada más de eso. No, José, lo que me acordaba es que vos comentabas esto de que cuando empezaste a aprender a escribir en Wichí. Bueno, para los que no saben, Josefa es cantante y es poeta y escribe en las dos lenguas. Escribe en Wichí y en castellano ahora y es una gran cantante también. Y cuando ella, que ella, el momento que empieza a aprender a escribir en Wichí, empieza a reflexionar sobre el castellano y empieza a escribir en castellano y a escribir poesía en castellano, ¿no? Y cómo el hecho de haber podido sistematizar lo que de su propia lengua a través de la escritura y de la enseñanza del wichí, de la gramática, etcétera, había podido resignificar lo que sabía del castellano y tener otra relación con el castellano, ¿no? Y me parece que esa historia es muy bonita porque habla de los puentes, ¿no? Entre las lenguas, ¿no? Y me parece que cuando yo le escuché a Josefa pensé justamente cómo las trayectorias, ¿no? Las biografías, ¿no? Las relaciones con las lenguas van cambiando, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? Y pueden resignificarse, ¿no? Y que eso es muy, muy hermoso, ¿no? Sí, cuando dicen maestro bilingüe o profesor bilingüe, o sí tenés que hablar en castellano o en wichí. La verdad, aprender el idioma, ¿no? El idioma wichí o mocuy no es solamente hablar en el idioma, sino que va la cosmovisión, la cultura, porque es muy distinto, el idioma es muy distinto al castellano. Sí,
por ejemplo, ¿no? Si decimos, por ejemplo, ¿no? Si decimos Nsam es yo, ¿no? Y Nsam para armar o formular esta palabrita Nsam, sí o sí tenemos que usar, ocupar otros pronombres, que sería am y sam, tú, él o ella, ¿no? Para decir yo. O sea, sí o sí tenemos que, o sea, nadie queda afuera. Al decir yo, nadie queda afuera. Sam, si le sacamos la N, queda él. Y si le sacamos la N, LH, queda tú. O sea, la primera persona es tú para nosotros. O sea, es muy distinto. La lengua va misma. Es muy, no sé cómo explicar. Es distinto. Sí. Bueno. Soluciona el problema del lenguaje inclusivo. Sí, no, sí, mira, voy a escribir acá en el chat, sí, para escribir en SAM, y la mayoría, ¿no? De las palabras en Wichí están así, formadas por 3 palabras. Por ejemplo, si le sacamos la N, queda Slam. Slam es él o ella, ¿no? Y si le sacamos la N y la LH, queda am, ¿no? Queda am. Y am es tú, vos o usted, ¿no? Y para decir yo tengo que decir Nsam, ¿no? Ahí arriba la palabra completa es Nsam, para decir yo en Wichí. Nada más. De curiosidad nomás. ¿Y en nosotros? ¿Hay alguien más que quiera tomar la palabra? ¿O vamos cerrando? No sé si Virginia o Lucía Sí, quieren. bueno. ¿Sí, Josefa? No, quería decir que el idioma wichí está así, o sea, es comunitario, ¿no? La lengua es comunitaria, o sea, y siempre decimos yo, en lugar de yo decimos nosotros, nadie queda fuera. Así está la lengua wichí. Es comunitaria. Nada más. Muy buena explicación lingüística. Bueno, ya llevamos casi 2 horas de taller y se ve que da para más. De todas formas, este taller va a tener una segunda parte el jueves que viene, donde se va a hablar de revitalización lingüística, donde también va a participar Virginia y Lucía, así que los esperamos. Mañana continuamos con el taller de radio a las 18 y ya vamos a estar mandando los enlaces. Y bueno, seguimos viéndonos en este ciclo de conversatorios. Virginia, Lucía, no sé si quieren agregar algo más. Sí, hola, yo soy de Formosa, me llamo Gustavo, y soy maestro especial en modalidad origen acá de Formosa, trabajo en Formosa Capital, y lo poco que escuché, me enganché tarde por eso nada más, pero lo poco que escuché es que lo importante de valorar nuestro idioma dentro de una institución educativa.
Si antes era un medio de comunicación lingüístico, la lengua, el idioma era un medio de comunicación para poder comunicarnos entre nosotros, entre los pueblos originarios, ahora tenemos esta necesidad de poder también valorarla y también en muchos casos, en muchos de los casos también rescatarla y también fortalecer la lengua. Ahí, si vamos al caso, como que en un principio yo como alumno en un principio en la escuela primaria, en primer grado, entré siendo hablante de los pueblos de mi idioma, del Toba, del Com, mejor dicho, y no sabía ni una palabra del castellano. Y en la escuela es donde fue donde aprendí a hablar el castellano. Pero mantengo mi idioma. Pero en la actualidad es diferente. El chico, el alumno ingresa a la escuela primaria ya hablando los dos idiomas. Muchas veces 50 y 50 o a veces 80, 20. Entonces, a nosotros como educadores muchas veces nos resulta difícil poder trabajar nuestro idioma, ¿no? Porque muchos de los chicos hablan solamente el castellano. Entonces estas cosas por ahí dificultan nuestro trabajo, pero de igual forma nosotros buscamos alternativas para poder fortalecer nuestra identidad, nuestro idioma más que nada, sobre todas las cosas. Eso es lo que yo rescato, y el trabajo que se hace en las instituciones educativas es muy importante. Ahora, por ejemplo, tenemos esta oportunidad de, a través de los docentes indígenas, poder transmitir lo nuestro en foro y poder también enseñar a nuestros chicos a escribir el idioma, cosa que antes se transmitía solamente en forma oral, ¿no? Ahora tenemos esta posibilidad. Y con más razón, como educador, tenemos esta responsabilidad de poder también investigar y también fortalecer nuestra identidad, para que el alumno no se sienta discriminado cuando egrese o de la secundaria y tomar una carrera universitaria u terciario, porque pasa eso de que a veces nos sentimos discriminados y no queremos también no queremos participar en las clases en un nivel terciario en la facultad por temor a equivocarnos y por temor a que nos indiquen con el dedo, aquel es aborigen, no puede hablar porque es aborigen. No, tenemos que ser conscientes de poder formar personas capaces y formar personas competentes lingüísticamente hablando también. Eso es lo que sería bueno, ¿no? Y como educador, este compromiso que tenemos que asumir nosotros. No solamente tenemos que asumir este compromiso, ¿no? Y eso es lo que yo rescato, y la verdad que lo poco que escuché, y me gusta de que se fortalezca la identidad lingüística que tenemos nosotros los pueblos originarios, y bueno, con más razón en las entidades educativas, transmitirlo y fortalecer a nuestras futuras generaciones, porque nosotros estamos acá como educador, pero se tiene que ver ese fruto de nuestro trabajo allá más adelante, siempre mirando para adelante, qué es lo que va a pasar, teniendo en cuenta todo esto, toda esta evolución que tenemos nosotros, que estamos teniendo. Parece que se cortó. Uy, la cantidad de mensajes que hay en el chat son larguísimos. Los voy a acercar a Lucía y a Virginia una copia para que lo vayan teniendo para la próxima clase. Y me parece que estamos, no sé si hay alguien más que quiera agregar algo.
Virginia, Lucía, ¿quieren despedirse? ¿Quieren decir unas palabras antes de cerrar? Por mi parte, gracias por compartir este momento y compartir tantos testimonios, la verdad. Ha sido muy lindo el momento, juntos. Sí, gracias por la invitación y gracias por esto, la conversación que siempre está muy buena. Gracias a ustedes y nos estamos viendo en principio mañana con el taller de radio y luego el jueves que viene para continuar con Virginia y con Lucía. Bueno, chao, gracias. Chao.